concepto importante que vamos a enfrentar ahora, la pareja conceptual, intención-extensión. Es V que ven arriba, significa que ahora me refiero a Übersinn und Bedeutung, sobre sentido y referencia, al artículo nombrado al principio. Empezamos con sobre sentido y referencia para ver la diferencia entre los dos conceptos de sentido y referencia. Si introducimos intención y extensión. Hago el ejemplo de una proposición como Aristóteles es el autor de la Ética Nicómaco. Proposición verdadera, ¿ok? Máquina siempre puntito puntito, es el autor de la Ética Nicómaco. Si le pongo Aristóteles me da verdadero. Si le pongo el maestro de Platón me da verdadero. Suponiendo que Platón hubo un solo maestro, más importante maestro de Platón, decimos. El autor del órgano me da verdadero. ¿Va bien? Esto significa que estas diferentes expresiones que estoy utilizando para identificar, indicar, referirme a, denotar la misma persona, son expresiones que puedo tranquilamente sustituir una al otra al interior de la proposición y no me cambiará el valor de verdad. La función proposicional no me dará siempre el mismo valor de verdad, me mapeará siempre, ¿no? con este cambio de valores de variable al mismo valor. ¿Mm? Según el principio de Leibniz, que Frege cita explícitamente, una derivación del principio de identidad de los indiscernibles, pero no es por la misma idéntica cosa, idem sunt, son lo mismo, quorum unum substitui posset alteri salva veritate, significa son la misma cosa, aquellas que se pueden sustituir una a la otra, cuyo nombre se puede sustituir, ¿no? Salva veritate, manteniendo inalterado el valor de verdad, manteniendo inalterada la verdad de la proposición. Estas diferentes maneras de indicar, decimos, el mismo objeto es el sentido de la expresión. La referencia es idéntica en las tres expresiones, que pero tienen diferente sentido. Tienen diferente sentido no significa nada más que indican de manera diferente su objeto. Esto me sugiere que también los nombres propios tengan no solamente una referencia, sino un sentido, ¿no? Célebre el ejemplo fregiano de Venus. La estrella de la mañana es la estrella de la tarde. Espero es fósforo, ¿no? Los dos nombres propios, espero y fósforo, que indican estrella de la mañana y estrella de la tarde, pero que es la misma cosa, en dos perspectivas, dos maneras diferentes. Puedo sustituir expresiones decimos, equivalentes desde el punto de vista de la referencia al interior de una proposición sin alterar el valor de verdad, en proposiciones como esta que llamamos contexto extensionales. Se ve inmediatamente que lo puedo sustituir, ¿no? Extensionalmente indican la misma cosa. Pero si yo escribo al principio de esta frase algo como, no lo sé, el señor X o yo, decimos, Lorenzo cree que, cree que, aquí ponemos sea, vamos, sería da cambiar desde el indicativo, da cambiarlo, mejor que me siento aquí. Ahora aquí no la puedo más sustituir, salva veritate. ¿Por qué? Porque por principio Lorenzo, yo lo sé, pero este Lorenzo podría no saber que Aristóteles sea el maestro de Platón y sea también el autor del órgano. Entonces Lorenzo podría decir o sostener o creer que Aristóteles es el autor de la Ética Nicómaco, pero no saber que es el autor del órgano. Entonces no puedo decir, no puedo cambiar Lorenzo cree que Aristóteles es el autor de la Ética Nicómaco con Lorenzo cree que el autor del órgano no es el autor de la Ética Nicómaco. O Lorenzo cree que el maestro de Platón es el autor de la Ética Nicómaco. Aquí la sustitución salva veritate no es posible. No es posible este tipo de contexto de creencia, decimos, pensar, creer, retener, es un contexto de tipo intencional. No puedo sustituir la expresión.
Contexto extensional entonces me permite de sustituir el término en base a la referencia. El contexto intencional no me permite de sustituir el término. Tengo que atenerme a lo que dice la palabra, la expresión. ¿Ok? En términos más generales, aquí me lo apunté, los Grundlagen, o sea, los fundamentos de la matemática, este discurso sobre intencional, extensional, se presenta de manera más amplia y tiene que ver con el concepto de clases en Frege. Ahora vi muestro qué significa. Tomamos una expresión de carácter general como los hombres con la barba, siempre autorreferencial, puede ser que ayude más viendo. Entonces, los hombres barbudos. Esta expresión aquí me da un criterio, ¿no? Un criterio para establecer quién pertenece o no pertenece, ¿no? A este grupo de hombres barbudos. Un criterio. Ho expresado un concepto, ¿no? Ho expresado un concepto, ahora lo estoy indicando como un objeto, los hombres barbudos, ¿bien? Los hombres barbudos. Ahora es una expresión que en este sentido, si el sujeto de una frase se trata de un objeto que yo indico, ¿no? Presento una clase los hombres barbudos. Estoy dando un criterio también, existe un criterio para reconocer quién pertenece o no pertenece a esta clase, lo veo, ¿no? Si tienen o no tienen barba, etc. El criterio que doy y este tipo de expresión son de carácter intencional. Intencional. ¿Por qué? Porque no estoy nombrando exactamente cuáles son las personas que tienen o no tienen barba. Estoy nombrando los hombres barbudos. Extensionalmente podemos dibujarlo como un conjunto, adentro están todos los hombres barbudos, en este momento, decimos en este instante tendente a cero, no es una lógica temporal. Estos puntitos me representan los hombres barbudos, me representan la extensión de esta expresión, ¿no? Del criterio de pertenencia que aquí yo expresé. Esta es la extensión. Uno de estos soy yo, decimos, en este momento. Este puntito ya soy yo. O sea, pertenezco a la extensión de esta expresión. ¿Qué significa? Yo me podría cortar la barba. Decimos que me corto la barba hoy, mañana no soy más al interior, no soy parte de la extensión de esta expresión. Aunque a nivel intencional el concepto no cambia. El concepto de los hombres barbudos, mañana el mismo concepto que hoy. Su extensión cambia. Intencionalmente el criterio, ¿no? De pertenencia a un determinado grupo se mantiene lo mismo, se mantiene el mismo que antes, pero los elementos del grupo son diferentes porque me corté la barba, no sé. No, cada segundo cambia esta cosa en el mundo, hay gente ahora que se hace crecer la barba, no tenemos ni un límite neto para saber cuál es, se ocuparía un criterio claro para establecer qué significa ser barbudo o no, cuántos milímetros tiene que ser la barba, va bien. Entonces yo mañana no pertenezco más a esto, pero no cambia intencionalmente el significado de la expresión. ¿Ok? Ahora, tomamos un predicado cualquiera, fd algo, después llamarlo fda simplemente ahora, fda, el concepto f que yo predico ad A tiene una extensión. Grundlage, ¿no? Tiene una extensión. Extensión. La extensión del concepto F serán exactamente todos los individuos que caen abajo de este concepto. Entonces, f de A será verdadero si A es uno de los elementos que caen bajo el concepto F. Si yo digo la flor es roja, ¿no? Verdadera porque la flor cae bajo el concepto de ser rojo, cuya extensión son todos los objetos rojos. Frege afirma en los Grundlagen que la clase existe. La clase existe
así como los objetos que son referencias de los términos singulares son objetos existentes, para Frege, ¿no? Su ontología, para así decir, es garantizada, su determinación ontológica garantizada, así lo son las clases. No es una perspectiva así rara, sigue siendo problemática en filosofía de la ciencia. Imaginen, existen, piensan a la topología, a taxonomías biológicas, ¿no? Existen las especies, existen las familias, existen las filas, existen los reinos, ¿no? O en química, ¿no? Existe el oro, existe el hidrógeno, ¿no? Son clases, podemos decir, bajo el cual caen elementos singulares, ¿no? Existen las razas, existen los individuos, pero existe la raza, ¿no? Son parte o no parte de nuestra ontología. Esto es un amplio debate de tipo así lógico, ontológico, que tiene que ver con los géneros naturales, ¿no? Natural kinds. De cada manera, Frege afirma la existencia de clases en cuanto a extensiones de concepto. El concepto, como vimos, no se reduce a objeto. Cuando hablo de un concepto como un objeto, no es más un concepto, es un objeto, pero la clase o la extensión del concepto non coincide con el concepto mismo, ¿no? Es una otra cosa a la cual me refiero con un nombre, un objeto al cual me refiero con un nombre. Se llama la extensión del concepto o la clase. Ahora se ve inmediatamente cuál es la analogía con la teoría de conjuntos. Si en lugar de decir f de A, yo digo A, no se ve, yo digo A pertenece al genérico conjunto C, ok, toda esta parte aquí es la parte predicativa, ¿no? Estoy diciendo simplemente que A, questo è il concepto, sto diciendo semplicemente que A es un elemento de C o que A cae bajo o è un elemento de la extensión del concepto C. Ok.